A través del tiempo, las bandas para grabar han tenido que ensayar, tocar, presentarse, volver a ensayar, lanzar discos y viajar a sus presentaciones. Y claro, sonar acá en Radio Motera. Hello Roasters, bueno, tenemos aquí esta tarde un invitado muy especial, un representante de un proyecto unipersonal también que está dando fuerza desde el 2022 acá en Bogotá, y no solamente Bogotá sino en Colombia. Le damos la bienvenida a Manny de Pachamoro. ¿Cómo estás, Manny? Bienvenido. ¿Cómo estás, vos? Muchísimas gracias por la invitación. Todo excelente por aquí. No, qué chévere. Bueno, cuéntanos un poco de cómo nace este proyecto de Pachamoro. Este proyecto verdaderamente se vino haciendo desde hace muchos años, antes de pandemia, que es como cuando hubo un pico de proyectos independientes. Yo soy músico autodidacta desde que uno logra agarrar una guitarra, pero también la parte de autodidacta fue más por terquedad y pereza de no querer clases, entonces me tomó mucho más aprender a hacer cosas por terco. Y en alguna oportunidad, más o menos alrededor del 2015, pude ir a Estados Unidos a estudiar un poco del negocio de la música, volver, y quise siempre hacer mi propio proyecto porque siempre me daba envidia trabajar con otros artistas porque ellos estaban haciendo lo que yo quería hacer. Entonces, desde 2015 hasta el 2020 hubo un montón de proyectos fallidos porque de alguna manera uno aprende siempre, ¿no? Y en pandemia comencé a escribir mis propias canciones. Esas canciones se fueron desarrollando más o menos así como maquetas, y el 2022 era el momento de lanzar la primera. Yo te había mostrado más o menos una que es Tú, ¿cierto? Esa estuvo trabajándose, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? En esa época estábamos entrando en las elecciones que ganó Petro, ¿cierto? Y eso fue un acabose increíble a nivel social. No dejaba de haber ese tema en redes y a la vez cancelaron el jamming. Entonces, todo ese ambiente político siempre ha sido un poco aparte a mi vida personal, pero cuando cancelaron el jamming sentí que se me había metido lo de afuera adentro del rancho. Claro. Entonces, hice la canción, el jamming, de pura joda, se la mostré a mi productor, que es Antonio Urdaneta, que es un artista increíble aquí en Bogotá, y la empezamos a trabajar y salió, y estuvo chévere. Pero entonces dije, tengo una canción romántica y tengo una canción protesta, eso no tiene absolutamente nada que ver. Es posible que me dé por hacer otras cosas. Entonces efectivamente le escribí una canción a Marvel porque estuvo jodida de que se iba a ir del país y no se fue. Le escribí una canción al tapabocas porque en este momento seguíamos hablando de tener o no tener tapabocas, era un debate de si éramos limpios o sucios. Le escribí una canción a mi suegra, bueno, escribí un montón de cosas, ¿cierto? Y dentro de ese universo salió mi primer EP que se llama Sin Moralejas. Eso fue un ejercicio como de composición, tratando de tener como un poco de sensibilidad y de tacto con lo que estaba pasando a mi alrededor antes de empezar a hablar solo de mí. Porque yo sentí y siempre he sentido que las canciones que hablan de uno mismo, cuando uno no se ha presentado correctamente o tratado de compartir algo que tenemos en común, pues es un ejercicio un poco no solo unilateral, sino también es como, pues es fácil de ignorar, porque en últimas, a estas alturas en el mercado de la atención hay que demostrar por qué lo que hacemos importa. Entonces sentí que eso era como un buen puente para hacer las cosas, y así nace el proyecto también en el tema sonoro. En el tema visual yo adopté esta máscara. Esta máscara se llama un huacolo y es una máscara peruana. Soy 50% peruano, mi papá es del Perú. Y esa máscara se suele utilizar en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, en un evento que se llama el Tacanacuy. En ese evento, una vez al año, todas las personas se reúnen en el pueblo, exactamente, y se dan en la jeta una vez al año para terminar con líos que se han vivido todo el año. A partir de esa fecha, todos vuelven a ser amigos hasta que vuelvan a haber líos, y otra vez en Navidad, cuando nace Jesús, se dan en la jeta otra vez para arreglar todos los problemas y zanjar esas rencillas, ¿verdad? Me pareció muy interesante. Lo adopté también a modo como de tapar un hueco grande que todavía no he terminado de identificar, y es que yo soy 50% peruano, pero si notas por mi acento, yo no soy verdaderamente peruano, soy mucho más colombiano, me crié acá. Tengo entonces una crisis de identidad con ese lado, porque a pesar de haber visitado mucho Perú, honestamente no tengo ni idea. Y en el momento en el que se cruzó todo ese conflicto sociopolítico, la cancelación del jamming, las elecciones y mi crisis de identidad, y me encuentro con esto que hace parte de una cultura que puedo, digamos, no pedir prestado un rato, se terminó de desarrollar la identidad del proyecto y comenzó la exploración del sonido también.
Bien, genial. ¿Hacia qué tipo de música va precisamente Pachamoro? Digamos Pues que mira que, es un rock alternativo, ¿sí? exacto. Y es difícil de pronto encasillarlo, pero estoy completamente de acuerdo en que no se debe encasillar. Creo que el rock también tiene una evolución constante, ¿sí? Pero tiendes más hacia de pronto la parte melancólica, Mm, más hacia la parte social tal vez, o únicamente hablar de lo que se te ocurra y ya. Pues si me hubieses hecho esta pregunta, tal vez hace un año te habría dicho rock alternativo para hacer lo que se me dé la gana, quiero disparar con todos los cañones hacia todas las direcciones posibles. Porque me encanta el chisme, me encantan los chismes, me encantan las historias dentro de lo que son, digamos, el jamming y el tema sociopolítico de las elecciones, y nos duele, que es una canción protesta, y Mamerto fascista, que también trata, no está hablando necesariamente como la voz de un pueblo, sino son canciones que yo estoy dedicando a ciertas personas que tengo en mi vida, que son ciertos arquetipos y que se relacionan conmigo y me reflejan a mí también. Entonces, digamos, con ese sentido, mi música sí busca tener algún tipo de comunicación, pero ya ha pasado tiempo, uno que busca vivir de esto entiende que esto hay que empresariarlo de alguna manera. Y partiendo del hecho de yo no poder hablar de todo al mismo tiempo y que no todo lo que yo hago va a ser bien dirigido si me ocupo de todos los géneros posibles, refugiándolos en rock alternativo, lo que he hecho es, tengo en estos momentos 4 álbumes completos aparte del LP de Sin Moralejas. Uno de esos son canciones melancólicas que puedo hacer. Uno de esos son canciones sociopolíticas medio punquetas que puedo hacer. Otro de esos son canciones románticas que puedo hacer. Y otro de esos es un álbum muy particular que en un momento te contaré para qué existe. Pero sí son facetas muy diferentes. Yo necesito entender cómo esto que me importa a mí puede relacionarme con una audiencia que en estos momentos no identificada bien. Entonces, como para adelantarme un poquito a lo que se viene con el proyecto, 2 de cada una de esas canciones de esos álbumes van a ir saliendo, ¿cierto? Después de los planes de este año, con el fin de yo saber qué puente de esos puedo utilizar yo como mejor comunicación. Porque yo siento que tengo canciones que todo el mundo halaga, porque cuando uno no es nadie, lo ven los amigos y a uno lo quieren mucho. Entonces le echan flores todo el tiempo, ¿cierto? Pero hay ciertas canciones que se ha podido comunicar con gente que yo no conozco. Necesito un poco más de información. Y cuando ya tenga más comunicación por medio de una línea melódica en particular, o una vibra particular, o un género en particular, muy seguramente empezaré a explorar mucho más por ese lado para poder entender mi propia comunidad. Genial. Pero por ahora es rock alternativo. Y la comunidad se va creando y seguro ya la tienes súper montada. La música que está sonando en este momento en nuestra radio, en Radio Montera, realmente fue difícil escoger solo dos. Por lo tanto, pues ahí están esos tres, maldito fascista. Escogí todas menos tú, porque, digamos, me pareció bastante introspectiva y de pronto que no se acomoda en el momento, digamos, eh, ah, comercialmente, si pudiéramos decirlo así, a pesar, digamos, de ser una plataforma también para abrir nuevos conceptos dentro de la música. Tú es como, tiene otro espacio, por decirlo así. Pero de las que te había dicho antes, quería escoger dos y tuve que escoger las tres. Me parece muy buena la Brutal, propuesta realmente. Bueno, ¿qué viene entonces brutal. ahora para, bueno, ya te has presentado en diferentes ruedas, por decirlo así, también desde el 2022. ¿Qué viene ahora para Pachamoro? Pucha, ahorita quiero crear esta comunidad. Una de las plataformas es definitivamente los shows en vivo, digamos como nos conocemos tú y yo, es por medio del Festival Capital Sonora, que hizo Bogo Show, que de verdad agradezco un montón, porque no solo me reúne con mi audiencia, que puedo yo invitar por medio de chantaje, porque son mis amigos más cercanos, entonces usted no me quiere y lo odio. Ujú. También puedo relacionarme con las bandas que estamos más o menos en la misma lucha y también sus audiencias, y yo compartir mi audiencia con ellos y crear también a partir de lo que quede de ese embudo la comunidad, ¿no? Ujú. Pero así como habíamos hablado un poquito al comienzo, antes de empezar tal vez a transmitir esto, lo importante es darnos a conocer, es darme a conocer por medio de la música, por medio de digamos, oportunidades increíbles como esta de hablar contigo, de que conozcas el proyecto, de que sepas más o menos la historia de lo que viene detrás, y tratar de, sí, reverberar esto en tal vez la masa más grande posible de diferentes comunidades, porque a todos nos gustan ciertas cosas, pero hay gente que se conecta con uno de una sola manera. Ujú. Y cuando ese esfuerzo masivo ocurra, lo que quede
eso es lo que espero llegar a tener para poder presentarles a estas comunidades, a estas personas, pues, todos los proyectos que vienen en fila, los álbumes que vienen del tiempo pronto, ¿no? Porque, digamos, Hay un este año sale un lanzamiento, álbum ¿no? nuevo. Hay un lanzamiento de Sí. un poco. ¿Cómo es? Cuéntanos un poco de eso. Este lanzamiento sale el último viernes de junio, creo que es el 26 de junio. Ese lanzamiento es una canción que se llama Salario de Hijo. ¿Qué es lo que pasa? El cuento completo es, Salario de Hijo hace parte de un álbum de más o menos 12 canciones. Digo más o menos porque una es una intermisión instrumental bonita, pero no es una canción per se. Y ese álbum se llama Por si me escucha tu mamá. Por si me escucha tu mamá nace de yo haber hecho el Yamen y todas estas canciones de Mamerto Fascista y la canción de Marvel que son súper groseras y que les haya escuchado a mi suegra y yo haber dicho en un punto como, pucha, este es su primer contacto con mi música, pero te juro que yo tengo canciones más bonitas. Yo estaba haciendo tú antes de que comenzara el jamming, pero me tocó coger ese derechazo como bien viviste tú cuando escuchaste las canciones. Ujú, Entonces, esto de por si me escuchó tu mamá reúne esas canciones que venía trabajando ujú, y las pone en un solo trabajo musical, no por el hecho de querer deshacerme de estas canciones de cierta manera, porque vienen más, sino porque también tiene una línea narrativa acerca de lo que es la presentación de diferentes perspectivas que tiene uno acerca de la música y de la vida, que no necesariamente siempre van a ser satíricas, no necesariamente siempre van a ser contraculturales, tratan también de hallar un punto medio entre lo que nos gusta, no nos gusta, lo que amamos, no amamos, lo que vivimos todos los días, que a veces uno se queda mirando en la calle y solo uno puede contemplar de manera solemne y si tratas de compartirlo, no existen las palabras, pero tú lo viviste. ujú, Ese tipo de cosas se puede traducir a través del arte, a través de la música que, digamos, medios como el tuyo también logran compartir y muy seguramente también logran transmitir cuando introduces las canciones y cuando compartes quiénes somos. ujú. Entonces, viene también de eso todo ese trabajo discográfico. El primer lanzamiento es Salario de Hijo. Ese habla de que yo soy un man con plata, pero esa plata yo no la he trabajado jamás. Ujú, A mí me han aterrizado toda la vida para decir, pucha, mis papás hicieron lo que dijeron que iban a hacer, nosotros queremos tener una familia y que este man no trabaje y después joderlo porque no está trabajando. ujú, Y así pasó, tal cual. Entonces, todos mis privilegios, ¿verdad? Todo lo que me permite a mí hablar y contemplar la realidad y no estar rompiéndome el lomo, los reúno en esa canción que se llama Salario de Hijo y ujú. hace parte del álbum de Por si me escucha tu mamá. Bien, qué chévere. Bueno, viene ahorita el Capital Sonora Fest, que va a ser el 12 y el 13 de, de junio. Junio. ¿Qué día es tu presentación? En La El mío es Paca. el 13 en La Paca. En La Paca, sí, allá en el Parque de la 93. Nos estaremos viendo, people. ¿En dónde te pueden escuchar? Aparte, obviamente, de Radio Motera, donde te pueden escuchar las personas que estén Ah, interesadas en brutal. tu música. Si me escuchan, ¿Cuáles podrían son tus redes? encontrarme en Spotify, todas las plataformas estoy, solo pongan Pachamoro. Ahora, sí tengo que hacer una aclaración acá. Mi arroba en Instagram es Pupumoro, porque Pachamoro es un apellido peruano, es mi apellido, y Ujú, alguien ya lo agarró. Y antes de que yo empezara a invadir la internet con mi música, hay un futbolista peruano que también tiene ese apellido, me imagino que seremos unos primos lejanos. ok. Entonces, si buscan Pachamoro, no lo van a encontrar, pero si buscan Pupumoro, que es la otra opción que tuve, por X razón, me van a PU, encontrar. PU, 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 ujú, PU, 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 Moro. Moro, Ok, listo. Arroba Pupu Moro. arroba Pupumoro. Listo, entonces aquí lo tienen abajo. Gente Roasters, y bueno, los invitamos entonces para este 12 y 13 de junio en La Paca para escuchar a Pachamoro. Realmente, bueno, es el 13. Allá nos vemos de todas formas en este espectacular evento que produce también Bogo Shore y tiene todo el respaldo de Radio Motera. Quienes habló Wolverine, muchísimas gracias Manny por, eh, Uf. por este momento. Y bueno, cuéntanos qué canción les dejas a las personas, a nuestros escuchas y a nuestros video oyentes en este momento. Tremendo. Yo quisiera que escucharan el jamming porque estamos volviendo a repetir más o menos la historia. Una parte de esa cancioncita chiquita habló del fraude electoral y otra vez estamos tocando el tema como si ya se fuese pues común. La tristeza da risa, pero es algo que canto en el jamming. Porfa, escuchen el jamming. Bueno, entonces aquí lo tenemos para ustedes, people. Take care, roasters. Y queda jamming de Pachamoro. Muchísimas gracias. Take care and see you around. Muchas gracias.
Se canceló la oportunidad que dicen fue aplazada, y en la casa Babilón fue la turba a protestar, pero no encontraron nada. No encontraron nada. Ahí quedó pintada la gana del consumidor. Y si vamos donde esconden al cara de verga registrador, o eso fue ayer, ¿a quién le importa? El plato que se pudre en Ibagué. Nos robaron el camino, nos dejaron volando a los locales metidos, con todo preparado, sin la falsa publicidad. Copió al fraude electoral. Después de algunos años llegará el documental. Olvidados los daños, la esperanza queda en sueños. No descansan los dueños porque ya no duermen más. Tal vez fueron 500K los que atracaron. Yo no puedo hacer de a mucho, es mejor aparentar. Y le dijeron vayan y róbense lo que tengan por allá y páguense ustedes solos. Y a nosotros, que no teníamos nada que ver, los artesanos, nos robaron allá. Si me aburro de la infamia me puedo ir. Acostumbrado y vacunado, me voy a Ucrania a compartir, a ver si salgo en las noticias, sonriendo y saludando a los que les toca resistir. Y me veo abandonando, que me expropien, no me manden a culiar, que me den un puesto al lado de Susana Boreal. Los hijueputas de aportes no me dejan de buscar, que me quiten la pensión, igual no pienso pagar. Reunidos los pesitos, me puedo esfumar. La verdad no es tan difícil, ya tengo severo plan. Me hago amigo de Abudinian, me compro el Bacatá, un call center con webcamers, patrocinio de los char, con los socios Polo Polo, Betancourt para dar pesar. Otra más del frailejón, que me odie Hilton. Ya no hay fuerza ciudadana que me pueda esperanzar, pero al menos Matador nos puede retratar. Que me expropien, no me manden a